Antes de empezar, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. La casa de la abuela siempre había sido un lugar de nostalgia. Cada visita estaba enmarcada por la presencia de un objeto inquietante: Cristal, un payaso de porcelana que parecía haber emergido de las pesadillas más oscuras. Cuando yo pasaba la noche en casa de mi abuela, tenía que llevar a Cristal a otra habitación para poder conciliar el sueño. La sensación de que aquel macabro muñeco me observaba nunca se desvanecía. La abuela había desarrollado una extraña obsesión por Cristal antes de morir y, en su testamento, dejó instrucciones precisas para que el payaso quedara bajo mi custodia. Aunque le dolía en el alma, yo no quería tenerlo en mi casa. Decidí tomar una drástica decisión. Bajé a la calle con la caja que contenía Cristal, sin siquiera abrir la tapa, y la arrojé al contenedor de basura más cercano. Mientras intentaba ignorar los pensamientos sobre el payaso que había arrojado al contenedor, el silencio de la casa se rompió de repente por un sonido inusual: el timbre de la puerta principal. Sobresaltado, me pregunté quién podría estar llamando a esas horas. Al abrir la puerta, sin embargo, no encontré a nadie allí. Solo una caja de cartón en el umbral. La caja estaba sellada con cinta adhesiva y no tenía remitente ni ningún tipo de identificación. Decidí buscar a mi hermano, pensando que esta misteriosa entrega podía ser parte de una broma de mal gusto. Subí las escaleras y llamé a la puerta de la habitación de mi hermano, quien, visiblemente molesto, abrió la puerta. Le pregunté si había dejado la caja en la puerta como parte de una broma, pero mi hermano negó rotundamente cualquier participación en el asunto. Desesperado por alejar cualquier vínculo perturbador con el payaso Cristal, tomé una decisión impulsiva. Debía deshacerme de esa caja de una vez por todas. Con la caja bajo el brazo, caminé por las solitarias calles nocturnas, alejándome de mi hogar y de todo lo que había conocido. Finalmente, llegué a un área desolada, a varias manzanas de mi casa, donde pensé que nadie me vería. Con manos temblorosas, abrí la caja y me encontré nuevamente con la mirada inquietante de Cristal, el payaso de porcelana. Parecía que el payaso estaba consciente de mi situación y que su mirada seguía persiguiéndome. Titubeé, pero finalmente reuní el coraje para sacar el payaso de la caja y arrojarlo al suelo. Cristal cayó con un golpe sordo, pero en lugar de romperse, el payaso permaneció intacto y, de manera espeluznante, se enderezó por sí mismo y se quedó mirándome fijamente. La inquietante mirada del payaso me perseguía mientras me alejaba de él. A medida que me distanciaba, Cristal seguía observándome, como si supiera que esta no sería la última vez que nos cruzaríamos. Si esta historia te gusta, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. Llegó la noche y la oscuridad se cerró sobre la casa como un manto siniestro. Me sumí en mi cama, pero la idea de que Cristal podría aparecer en cualquier momento me mantenía completamente despierto. No podía evitar mirar hacia la esquina donde había arrojado a Cristal antes, sintiendo que sus ojos penetrantes seguían observándome incluso en la oscuridad. La noche se alargó interminablemente, y la idea de que Cristal pudiera aparecer en cualquier momento se volvía más insoportable. El payaso Cristal se había convertido en mi tormento constante, y el miedo y la desesperación se apoderaban de mí mientras luchaba por mantenerme cuerdo en medio de la noche de terror. Después de horas de insomnio, finalmente cedí ante el agotamiento. Me levanté de la cama, decidido a calmar mis nervios con una ducha. La luz del baño iluminaba el pasillo, pero aún así, una sensación de inquietud me acompañaba mientras caminaba hacia la puerta del baño. Al abrir la puerta, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. En el baño, sobre el inodoro, estaba Cristal, el payaso, sentado en una pose inhumana, con su mirada fija y su sonrisa retorcida dirigida hacia mí. Parecía que el payaso me estaba esperando, como si hubiera estado al tanto de cada uno de mis movimientos. Un grito de horror escapó de mis labios mientras daba un paso atrás, perdiendo el equilibrio debido al shock. Caí al suelo con un fuerte golpe, mi cabeza chocando contra el lavabo. La habitación se llenó de un zumbido ensordecedor. Mientras luchaba por mantener la conciencia, la visión de Cristal se volvió borrosa mientras la sangre fluía de la herida en mi cabeza. A través de un velo de dolor y confusión, logré alcanzar la toalla cercana y presionarla contra mi cabeza herida para detener la hemorragia. Las luces del baño parecían parpadear y Cristal
seguía mirándome desde su posición inquietante. Mientras me tambaleaba para levantarme, Cristal permanecía en silencio, como si disfrutara de mi sufrimiento. La pesadilla que había estado viviendo se había vuelto aún más real y aterradora en ese momento. La herida en mi cabeza sangraba profusamente y mi mente estaba llena de miedo y confusión. La inquietante aparición de Cristal en el baño me había llevado al límite de mi cordura y el futuro se volvía cada vez más incierto mientras intentaba sobrevivir a esta pesadilla. Tras la aterradora experiencia en el baño, me encontraba en un estado de ansiedad y desesperación insoportables. La sangre seca de la herida en mi cabeza recordaba la presencia macabra de Cristal, el payaso. No podía soportar más esta pesadilla y sabía que debía hacer algo drástico. Desesperado, busqué a mis padres en la casa. Les conté todo lo que había sucedido con Cristal, la misteriosa aparición de la caja, los inquietantes encuentros nocturnos y el escalofriante incidente en el baño. Les imploré que se deshicieran de ese payaso maldito, que lo destruyeran o lo arrojaran lejos. Pero mis padres se quedaron mirándome con incredulidad. La negativa de mis padres me dejó perplejo y lleno de frustración. Argumentaron que Cristal era un regalo de su difunta abuela y que sería irrespetuoso y desagradecido deshacerse de él de esa manera. Ignoraron mis súplicas y, en cambio, decidieron colocar al perturbador payaso en mi propia habitación, como si su presencia pudiera ser reconfortante. Me sentí traicionado y abandonado por mis propios padres. El sentido de terror que experimentaba solo aumentaba, sabiendo que Cristal seguía acechando en la casa y que mis padres se negaban a reconocer la verdadera amenaza que representaba. La tensión en la casa seguía creciendo y la presencia inquietante de Cristal se hacía más insoportable cada día. Vivía en un estado de constante ansiedad, esperando el siguiente movimiento del payaso. Lo que sucedió una noche superó todas mis peores pesadillas. Mi madre se levantó en medio de la noche para buscar un vaso de agua en la cocina. Mientras caminaba por el pasillo, una visión espeluznante la dejó sin aliento. En la silla de mi habitación, Cristal estaba sentado con un cuchillo en la mano, su sonrisa siniestra, más grande que nunca. Un grito de terror escapó de los labios de mi madre mientras dejaba caer el vaso, que se rompió en 1000 pedazos. Su grito despertó a mi padre, quien corrió hacia la habitación. Pero cuando llegaron, el payaso ya no estaba en la silla. Mi madre tenía los pies ensangrentados debido a los cristales rotos del vaso. Mientras mi padre la ayudaba, encontraron una inscripción marcada escrita en sangre en el suelo. Os estaré vigilando. La amenaza se había vuelto aún más real y aterradora. El terror se apoderó de la casa mientras mi familia y yo nos dábamos cuenta de que estábamos atrapados en una pesadilla en la que no sabíamos cómo defendernos ni escapar de Cristal, el payaso malévolo que parecía tener un plan retorcido para nosotros. La casa ya no era un refugio, sino un escenario de horror constante. Un año después de la aterradora experiencia con Cristal, mi familia vivía en un estado constante de paranoia y miedo. La casa, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión emocional. Cada rincón, cada sombra, parecía esconder la amenaza del payaso malévolo. Cristal no había vuelto a hacer su espeluznante aparición, pero su presencia se sentía en cada momento. Hemos intentado mudarnos, buscar ayuda de expertos en lo paranormal e incluso exorcizar la casa, pero nada parece alejar la amenaza que el payaso ha dejado tras de sí. Las noches son las peores. Ninguno de nosotros puede conciliar el sueño sin la sensación de que Cristal nos observa desde algún lugar oscuro. Nuestros sueños están hechos de pesadillas y el estrés y la ansiedad han hecho mella en nuestra salud y bienestar mental. Vivir con la incertidumbre de no saber cómo y cuándo regresará Cristal se ha convertido en una tortura constante. La sombra de ese siniestro payaso sigue acechándonos. Y no sabemos si alguna vez encontraremos paz o si continuará atormentándonos por el resto de nuestras vidas. Hemos llegado al final, amigo. Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos.